Atlanta Braves vs Seattle Mariners, predicción de apuestas MLB, 1 de mayo de 2024. Braves en Mariners. Chris Sale comenzará por Atlanta. Sale tiene 5 aperturas en el año con una efectividad de 3.69 y whip de 0.92. El zurdo poncha al 26.8% con un 5.7% de bases por bolas. Produce rodados en el 48.1% con 1.14 jonrones permitidos por 9 entradas. Emerson Hancock comenzará por Seattle. Hancock en 5 aperturas tiene una efectividad de 5.06 con whip de 1.13. El novato diestro poncha al 17.3% con un 4.5% de bases por bolas. Los rodados llegan al 34.9% con 1.69 jonrones permitidos por 9 entradas. Seattle en sus primeros 17 juegos en casa tenía una efectividad de bullpen de 2.06. Están bateando 191 contra los 8 abridores zurdos que han enfrentado y se han quedado por debajo en 7 de esos juegos. El bullpen de Atlanta en sus primeros 12 juegos en la carretera tiene una efectividad de 2.88. En los últimos 7 juegos, los Braves están bateando 237 y anotando 3.6 carreras por juego. Los Braves tienen un récord de 9-1 para el under en sus primeros 10 juegos contra la Liga Americana. Los Mariners tienen un récord de 10-1 para el under como locales cuando son el equipo menos favorito de +1, 2, 5 o más en las últimas 3 temporadas. Juega a Atlanta y Seattle al under 7.5. Cincinnati Reds vs San Diego Padres, predicción de apuestas MLB, 1 de mayo de 2024. Reds en Padres. Graham Ashcraft comenzará por Cincinnati. Ashcraft en 5 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 4.40 con whip de 1.29. El diestro poncha al 21.3% con un 5.7% de bases por bolas. Produce rodados en el 52.8% con 1.57 jonrones permitidos por 9 entradas. Joe Musgrove comenzará por San Diego. Musgrove tiene 7 aperturas con una efectividad de 6.94 y whip de 1.66. El veterano ha visto caer sus ponches al 17.1% con un 8.2% de bases por bolas. Los rodados llegan al 36.6% con 2.31 jonrones permitidos por 9 entradas y contacto con línea en alza. Ashcraft en sus 3 aperturas en la carretera tiene una efectividad de 2.00. En sus primeros 18 juegos en casa, los Padres han perdido 12 de esos juegos bateando 228. Los Reds contra abridores derechos están anotando 5 carreras por juego. San Diego tiene un récord de 17-26 en casa cuando está en la línea de -100 a -150 en las últimas 2 temporadas con una pérdida de -15.1 unidades. Juega a Cincinnati +118. Kansas City Royals vs Toronto Blue Jays, predicción de apuestas MLB, 1 de mayo de 2024. Royals en Blue Jays, Seth Lugo comenzará por Kansas City. Lugo tiene 6 aperturas en 2024 con una efectividad de 1.66 y whip de 1.11. El veterano ha visto caer sus ponches al 15.2% con un 6% de bases por bolas. Produce rodados en el 39.8% con daños limitados por jonrones. Chris Bassitt comenzará por Toronto. Bassitt en 6 aperturas tiene una efectividad de 5.64 con whip de 1.85. El diestro poncha al 21.4% con un 12.1% de bases por bolas. Los rodados llegan al 37% con 1.78 jonrones permitidos por 9 entradas. El bullpen de Toronto en sus 13 juegos en casa tiene una efectividad de 5.86. Están bateando 224 contra abridores derechos y anotando 3.7 carreras por juego. Los Royals están anotando 4.7 carreras por juego contra abridores derechos. Los Blue Jays tienen un récord de 16-21 cuando son favoritos en casa por -125 a -175 con una pérdida de -14.7 unidades. Toronto tiene un récord de 7-16 enfrentando a un abridor de la Liga Americana con una efectividad de 3.40 o menos en las últimas 2 temporadas con una pérdida de -12.4 unidades. Juega a Kansas City +1-2-3. Minnesota Twins vs Chicago White Sox, predicción de apuestas MLB, 1 de mayo de 2024. Twins en White Sox, Bailey Ober comenzará por Minnesota. Ober en 5 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 4.21 con whip de 1.05. El diestro tiene un 24.5% de ponches con un 6.9% de bases por bolas.
Produce rodados en el 28.6% con 1.05 jonrones permitidos por 9 entradas. Chris Flexen comenzará por Chicago. Flexen en 6 apariciones tiene una efectividad de 5.11 con whip de 1.34. El veterano ha visto caer sus ponches al 12.4% con un 9.5% de bases por bolas. Los rodados llegan al 40.2% con 1.46 jonrones permitidos por 9 entradas. Over en sus 3 aperturas en la carretera tiene una efectividad de 6.14. La ofensiva de Chicago ha producido más carreras y ha tenido mejor bateo en los últimos 7 juegos. El récord del equipo detrás de Flexen es de 27-17 cuando enfrentan a un equipo de la Liga Americana con un OVP de 320 o menos con un retorno de más 15.5 unidades. Juega a Chicago más 1.72. Philadelphia Phillies vs. Los Angeles Angels, predicción de apuestas MLB, 1 de mayo de 2024. Phillies en Angels, Zach Wheeler comenzará por Filadelfia. Wheeler en 6 aperturas en la campaña lleva una efectividad de 1.93 con whip de 0.88. El veterano tiene un porcentaje de ponches de élite del 31.1% con un 7.4% de bases por bolas. Produce rodados en el 52.8% con daños limitados por jonrones. Patrick Sandoval comenzará por Los Ángeles. Sandoval tiene 6 aperturas con una efectividad de 6.33 y whip de 1.78. El zurdo poncha al 22% con un 11% de bases por bolas. Los rodados llegan al 48.8% con 0.67 jonrones permitidos por 9 entradas. El bullpen de Los Ángeles en casa tiene una efectividad de 6.88. Están bateando 223 en sus 12 juegos diurnos, perdiendo 10 de esos juegos. El récord del equipo detrás de Sandoval es de 1-11 en la línea de carrera cuando enfrentan a un equipo que supera a sus oponentes por 0.5 carreras por juego o más en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 13.3 unidades y 2-14 en la línea de carrera contra un equipo ganador en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 15.8 unidades. Juega a Filadelfia en la línea de carrera menos 1.5 carreras a más 1.00. Pittsburgh Pirates vs Oakland Athletics, predicción de apuestas MLB, 1 de mayo de 2024. Pirates en Athletics, Quinn Priester comenzará por Pittsburgh. Priester en 2 aperturas en la campaña permitió 4 carreras limpias, 3 jonrones y ponchó a 8 en 10 y 1/3 entradas. Comenzó la temporada en las ligas menores. La temporada pasada, en 10 apariciones, tuvo una efectividad de 7.74 con whip de 1.70. El diestro ponchó al 15.4% con un 11.5% de bases por bolas. Produce rodados en el 52.4% con 2.16 jonrones permitidos por 9 entradas. Ross Stripling comenzará por Oakland. Stripling en 6 aperturas tiene una efectividad de 4.98 con whip de 1.49. El veterano poncha al 16.9% con un 5.4% de bases por bolas. El porcentaje de rodados es del 36.3% con 0.79 jonrones permitidos por 9 entradas. Su FIP es de 3.52, lo que sugiere una baja en la efectividad basado en sus números. Los Athletics en sus primeros 14 juegos en casa tienen una efectividad de bullpen de 2.78. Los Pirates en sus primeros 18 juegos en la carretera tienen una efectividad de bullpen de 4.07. En sus últimos 7 juegos están bateando 200 y anotando 2.3 carreras por juego. Los Pirates tienen un récord de 30-50 cuando están en la línea de más 1.25 a menos 125 en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 19.1 unidades. Juega a Oakland más 1.01. St. Louis Cardinals vs Detroit Tigers, predicción de apuestas MLB, 1 de mayo de 2024. Cardinals en Tigers, Miles Mikolas comenzará por St. Louis. Mikolas en 6 aperturas tiene una efectividad de 5.91 con whip de 1.47. El veterano poncha al 18% con un 5% de bases por bolas. Produce rodados en el 40.4% con 1.69 jonrones permitidos por 9 entradas. Kenta Maeda comenzará por Detroit. Maeda en 5 aperturas tiene una efectividad de 5.96 con whip de 1.37. El diestro también ha visto caer sus ponches al 17% con un 7% de bases por bolas. Los rodados llegan al 43.2% con 2.78 jonrones permitidos por 9 entradas. El récord del equipo detrás de Maeda es de 3-2 en juegos diurnos en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 11.5 unidades.
St. Louis en sus primeros 16 juegos en la carretera tiene una efectividad de bullpen de 2.90. Juega a St. Louis -105. Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas MLB, 1 de mayo de 2024. Rays en Brewers, Zach Eflin comenzará por Tampa Bay. Eflin en 6 aperturas tiene una efectividad de 4.08 con whip de 1.19. El diestro poncha al 20.3% con un 2.7% de bases por bolas. Produce rodados en el 42.5% con 1.27 jonrones permitidos por 9 entradas. Colin Rea es el abridor por Milwaukee. Rea tiene 5 aperturas con una efectividad de 3.25 y whip de 1.27. El diestro ha visto caer sus ponches al 15.1% con un 7.6% de bases por bolas. El porcentaje de rodados es del 36% con 1.63 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 5.28 sugiere un aumento en la efectividad basado en la forma. Los Brewers en sus 16 juegos contra abridores derechos están bateando 267 y anotando 5.5 carreras por juego, ganando 15 de esos juegos. Los Rays en sus 20 juegos contra abridores derechos están anotando 3.7 carreras por juego. El récord del equipo detrás de Rea es de 10-2 cuando es el menos favorito de +1.00 a +1.50 en las últimas 2 temporadas con un retorno de +10.8 unidades y 17-9 cuando enfrenta a equipos que promedian 7 ponches o más en las últimas 2 temporadas. Juega a Milwaukee +1.08.